Dios es capaz de dar victoria en medio del dolor. Y en esta mañana quiero poner como ejemplo, porque vamos a aprender 3 claves para caminar en victoria en tiempos difíciles, al ejemplo de ejemplos, al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Dan gloria a Dios? Y dice así, dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Mateo 26, 36. El día más oscuro y doloroso en la vida de Cristo no fue en la cruz del Calvario. La vulnerabilidad de Cristo se vio un día antes en el huerto del Getsemaní. Ahí fue el momento donde Él sintió la presión de cumplir el llamamiento santo de Dios. Amén. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Todos nosotros, y lo servimos en diferentes áreas. Podemos dedicar pasión, compromiso, tener técnica para ejecutar cualquier cosa en la que Dios nos ha llamado. Tenemos esa capacidad y dones, pero detrás de todo eso hay un llamado que tiene que estar fuerte. Amén. Y el llamado de Cristo, Él sabía que era cumplir lo que Dios le había mandado. Él sabía que sería encarcelado, que Él recibiría la ira del hombre, no la ira de Dios. La ira de Dios la recibió cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo peor en la vida que puede existir es no tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso fue la ira de Dios, que en ese momento cayó el pecado del mundo en el cuerpo de Cristo y se apartó la presencia de Dios, de Cristo Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, pero pagando en sacrificio, en cuerpo. Aleluya. Y aleluya, pero Él estaba a punto de ser golpeado, blasfemado, escupido y todo lo demás. Entonces fue una noche vulnerable para Cristo. Getsemaní significa prensa de aceite. Significa prensa de aceite. Hay una palabra en Isaías 53 que dice que Jesús, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Se tenía que cumplir esta palabra: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Hasta se cumplió eso, por su llaga. No dice por sus llagas. Lo azotaron, le arrancaron tantos pedazos de carne, fueron tantos latigazos que en vez de ser muchas llagas, se convirtió en una sola herida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Getsemaní significa prensa de aceite. Y ahí el huerto de Getsemaní era un huerto de olivos. ¿Cuántos conocen los olivos? ¿Cuántos los han visto? Ahí, allá para Ciudad Victoria, Pamante, para esos lugares hay huertas que crean olivos. Son árboles muy bonitos en exterior, en interior, y producen un fruto llamado la oliva, las aceitunas que usted conoce, ¿verdad? Y constaba el proceso de que cuando quitaban las aceitunas o los olivos, pasaba un burro. Era una máquina donde un burrito empezaba a dar vueltas sobre una piedra, y la piedra empezaba a machucar, empezaba a exprimir, empezaba a moler esas aceitunas de tal manera que empezaba a salir el aceite de oliva. Ese era el primer proceso. Segundo proceso, más extra virgen, ellos tomaban lo ya exprimido y lo metían a ciertos costales que eran costales de filtración, y nuevamente empezaban a molerlo con piedras. Total, el proceso eran 3 pasos de exprimir hasta que diera el aceite. Por eso no es coincidencia que del versículo 36 al versículo 46 Cristo 3 veces fue a orar. ¿Recuerdan esa porción? Vamos a seguir leyendo. Dice: y tomando a Pedro, versículo 37, y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aleluya. ¿Qué sigue diciendo, iglesia? Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén. Aleluya. Jesús pasó por el proceso también de ser exprimido, hasta que llegó el momento donde Dios envía a un ángel para consolarle, para confortarle, para ministrarle y fortalecerle en aquella noche. Diga conmigo: en Dios hay victoria en medio del dolor. Amén. Dígalo con fe: en Dios, en Cristo, hay victoria en medio del dolor. En Cristo hay victoria en toda circunstancia. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Y quiero mostrarte tres cosas que hizo Cristo, que nos enseña en esta porción de la palabra. Son como 3 llaves que nos van a ayudar a abrir puertas, que nos van a abrir puertas para tener victoria en medio del dolor. Porque la vida duele, hermanos. Desde que nacemos empieza a doler. Desde que somos niños chiquitos, muchas veces nos pegamos, o sea, hablando físicamente. Un niño chiquito está en riesgo todo el tiempo. Yo tengo un bebé de 2 años y todo el tiempo tenemos que estar. Antes de irnos a Sonora, hace como un mes, estábamos mi papá y yo arreglando algo aquí arriba, y dejamos una escalera, y cuando nos dimos cuenta, mi bebé ya estaba en la punta de las escaleras, así quedándosenos viendo. Mi papá tuvo que subir por un lado y yo aquí a ver si no saltaba mi bebé. Así que la vida trae dolor y nos caemos a veces desde la pequeñez, desde una infancia más alta, a veces el rechazo, a veces el no tener un abrazo, abuso. Vivimos tantas cosas. La vida puede traer momentos de dolor, a veces la pérdida de alguien, no lograr un sueño, porque dice Proverbios que el no lograr un sueño es carcoma los huesos. En las mujeres hay un reloj biológico, por ejemplo, hasta cierta edad llega el tiempo de fertilidad, y en esos años es un proceso de mucho dolor, mucha preocupación, aún frustración y de peleas constantes en su mente. Trae dolor. Y en el hombre hay un reloj también, no es biológico, sino un reloj de propósito. El hombre de los 20 y tantos a los 30 y tantos trabaja y todo, pero dice: no sirvo para nada, no logré nada en mi vida, no sé para qué nací, y nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito. Y pasamos por diferentes cosas, y la vida trae dolor. La vida trae dolor, pero Dios nos ha dado una palabra que en medio del dolor Él nos dará victoria. Amén. Y mira, número 1 que Jesús hizo para traer victoria en medio del dolor es que corrió a su Padre. ¿Qué hizo en el huerto del Getsemaní? No corrió ante escribas, no corrió ante los doctores de la ley, no corrió ante los líderes romanos en aquella noche para que lo defendieran de la posible conspiración en esa noche. Corrió delante de su Padre. Los momentos más difíciles de nuestra vida son los momentos para correr de rodillas ante la presencia de nuestro Padre. Es el momento de fortalecer nuestra comunión con Dios. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a tener fe. No dijo eso. Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Señor, enséñanos a orar por los enfermos. Lucas 11:1. No, dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos sabían que la vida de Jesús no era una vida natural, sino sobrenatural. El andar en la tierra, moverse en lo espiritual, que Dios respondiera a Cristo con milagros y ser Dios, todo tenía una base, y eso era mantener una viva comunión con Dios. Amén.
Aún Pedro, cuando él sana a su suegra y sana a otros enfermos, Marcos 1:35 al 37 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Desde ahí empezaron a saber que había un secreto, y el secreto de Jesús fue siempre vivir en comunión con Dios. Cuando iba el momento aún de la multiplicación de los panes y los peces, dice que antes se apartó. Dice que cuando terminó de dar los panes y los peces, la multiplicación que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice que él se apartó. Y hay una canción que a mí me encanta de Marcos Vidal, que ahí diferencia entre el que busca a Dios superficial y el que toma todo lo que es, el que se faja los pantalones y camina al siguiente nivel a vivir en comunión con Dios, que es no solamente comer los panes y los peces que Dios da, sino permanecer para ser también de los que recogemos los pedazos. Estuvo medio raro, ¿verdad? Bueno, la canción dice así, no quiero ser de los 5,000 que comen los pescados. Dice: quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Aún Cristo luego les echó en cara y les dijo: váyanse. Es más, le dijo: lárguense, porque solo me buscan por lo que yo puedo darles. Y Pedro se entristeció en su corazón y le dijo: no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es bien bonito, a mí me gusta recibir panes y peces. Creo que no hay nada más precioso que tener el favor de Dios en nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero sumándole también estar en comunión con Dios. Algo que los de los panes y peces no tuvieron es estar luego cerca de Jesús. Y esta era el fundamento, era la fuente de todas las cosas. Y Dios nos da esta clave, hermanos. Nuestra prioridad tiene que ser mantener una comunión con nuestro Padre. Amén. Así que clave número 1 para tener victoria en medio del dolor: permanecer en una comunión con Dios. Amén. Porque ahí en comunión es donde Dios te va a fortalecer. Es bien bonito orar en comunidad. Todos los domingos oramos de 9 a 10 en comunidad, pero no hay nada más bonito que orar a solas. Porque hay veces que van a salir palabras bonitas, hay otras veces que no van a salir palabras elocuentes. Hay veces que una lágrima va a ser tu mejor oración. Ahí vas a ver que vas a empezar orando y hasta vas a empezar con cosas bien negativas. No, esto me pasa. Y Dios en ese momento, en ese trato íntimo, va a ir cambiando tus palabras. Entras, como dicen, como gatito y sales como león. Entras como cordero, sales como león. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel en el foso de los leones? Porque no olía carne, olía espíritu. Daniel era un hombre de comunión con Dios. Amén. Así que el primer código, esta primer llave para tener victoria en tiempo de dolor, es tener una vida de comunión con Dios. Ahora, clave número 2 y clave 3 las voy a decir seguidas, y es confianza y temor. ¿Cuál es la base para tener esta comunión con Dios? Se basa en temor y en confianza. Di conmigo: confianza. Con la mano derecha, y con la izquierda di temor. Ahora sí juntos, di confianza, temor, di comunión con Dios. Leímos versículo 38, Mateo 26, 38, ahí estábamos. Dice: mi alma está muy triste, dijo Cristo, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, versículo 39, si es posible, pase de mí que esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira lo que hace la confianza. Él respetaba la voluntad soberana de Dios, los planes, las decisiones que Dios tomó. Pero en ese momento de dolor, en confianza le dijo: Señor, si quieres que esto no suceda, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ahora, es la única vez
que vemos en todo el ministerio de Cristo en la tierra, que Cristo llegó a ser vulnerable. Él enseñó en esa noche que no tiene de malo y no tiene nada que ver con no ser un hombre o una mujer de Dios de fe, el ser vulnerables. Él enseñó que en la oración y la confianza también puede haber sinceridad. Él decía, Señor, si puedes, si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y esto empieza a transformar nuestras oraciones. En la vida práctica nos ayuda mucho. Yo soy un hombre de fe, yo creo en milagros y yo creo que como hombres de Dios y que creemos en Cristo y creemos que su palabra es fiel y verdadera, tenemos que todos los días confesar la palabra. Amén. El otro día llenó mi corazón, no saben cuánto, que llegué a la casa de mi vecina Ana Berta, y cuando llegué estaba escribiendo oraciones y ella me decía, quiero aprender a orar. Oh, yo, wow, así se hace. Estaba estudiando y yo le di algunos tips como leer los salmos. Cuando tú no sabes orar, abre el libro Los Salmos y lee los salmos, aunque hay de todo tipo de salmos. Hay salmos de victoria, hay de derrota, hay de tristeza, hay de gozo. Como alguien que dijo, le dije, usa la palabra que hay en tu corazón. ¿Qué verso te sabes? Y nomás, Judas se ahorcó, Jesús lloró. No, pues se fue a depre, ¿verdad? No, en vez de acordarse de palabras como por nada estéis afanoso. Mi Dios pues suplirá todas las cosas. Él es mi pronto auxilio. Él no me dejará, no me desamparará. Yo creo bastante en confesar la palabra de Dios. Amén. Pero en los momentos de dolor, para traer victoria, momentos de transformar nuestras oraciones a victoria, tienen que haber oraciones objetivas. Además de confesión positiva en fe, ¿verdad? Tiene que haber oraciones objetivas. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando nos enojamos, ¿cuántos hemos orado alguna vez? Señor, tú eres mi venganza. ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Alguna vez tú peleas por mí, Señor. Y hasta más duro, ¿verdad? Señor, si quieres te lo mando. Si ya lo quieres arriba, ya no lo aguanto aquí, ¿verdad? Y nos enojamos y Señor, levántate con espada. El otro día le dije a un chavo que se estaba portando bien mal, le dije, no hombre, la palabra dice, circuncidados con pedernales. Y así jugando con él. Y uno usa la palabra y así está bien. Pero en una oración objetiva de confianza, le dice, Señor, revélame lo que hay en mi corazón. Perdóname si yo he fallado, si yo he ofendido a mi hermano. Enséñame, Señor, tu justicia. Dame tu gracia hoy, Señor. Yo perdono a quien me ofendió. Yo le doy el regalo que tú me diste a mí, el del perdón. Yo no merecía perdón, Señor. Yo no merecía misericordia ni gracia, pero hoy yo lo entrego, Señor. Porque el enojo, hermanos, ahora que estaba en Sonora toqué varios días acerca de esto. El enojo, dice la Biblia, que es un asesinato, que tú asesinas con el corazón. Pero la cosa que no sabemos es que no es un homicidio cuando estás enojado, es un suicidio. No matas al que odias con tu corazón, casi, pero no, te matas a ti. Cuando uno pasa la ofensa, vives cosas y te la llevas todos los días, la agarras de la mano la ofensa, la amargura, y vives enojado con Dios, con la gente. Vivimos cosas injustas también, y así ahí caminamos y nos vamos haciendo daño. Pero cuando haces oración de confianza, oración objetiva, dices, Señor, muéstrame la raíz de mi ofensa. Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Perdóname si he ofendido. Señor, levantándome de orar, voy a ser como David. Cuando Dios le pidió que restaurara un pueblo, él no fue el culpable, pero por amor a Dios se hizo responsable de sanar esa herida. Y perdono también a quien me ofendió, Señor. ¡Pum! Y de repente ya te levantas diferente. Gracias, Señor. Gracias. Ya no estamos proclamando venganza, sino estamos proclamando que Cristo sea glorificado, hermanos. Dan gloria a Dios. Y fue lo que Cristo hizo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras.
Aleluya. Hay quienes dicen, mi Dios pues suplirán todas las cosas. Yo creo esa palabra, la confieso todos los días. Y más cuando le digo, bueno, ya iba a quemar, ¿verdad? Cuando digo, no, vamos a surtir, ¿verdad? Y ya voy viendo que le van echando cosas al carrito, ¿verdad? Y yo digo, mi Dios pues suplirá todas las cosas, ¿verdad? Y ahí estoy confesando la palabra que es vida y que tiene cumplimiento. Sin embargo, en momentos de miseria en mi vida, de escasez, la Biblia dice que en momentos de maldición, cuando tú no haces, ahorita voy a decir qué, dice que echas a saco y echas a saco roto, te tapas y no te calientas, comes y no te sacias. Y cuando Dios les recordó al pueblo, que está en el libro de Ageo, ellos lo que hacían es que ofrendaban en la mañana, sembraban, cuidaban, estaban restaurando la casa de Dios, y en la noche, dice el historiador Matthew Henry, que entraban y se robaban lo que ellos daban. Estaban robándole a Dios. Y a otra cosa también, bueno, cuando es una oración objetiva, no solo dices mi Dios pues suplirá, dices Señor, muéstrame la raíz de mi escasez. Y te das cuenta que gastas en cosas que no tienes que gastar, que Dios no te hizo, o Dios te dio, pero no está siendo buen administrador. Yo hace un tiempo yo confesaba, mi Dios pues suplirá, y mi fe estaba ahí, y de repente me di cuenta que era un mal administrador. Gastaba lo que no tenía, me descuidé, y ahí fue cuando pedí, Señor, muéstrame, y el Señor me mostró, cuidado aquí, cuidado acá, cuidado acá. Señor, muchas gracias. Me puse a cuentas con Dios, así, cuidé siempre ser fiel a Dios con mis ofrendas, con mis diezmos, cuidé honrar, bendecir mi casa, mi esposa, empecé a ser una persona abundante. Entonces, a través de la oración, una oración objetiva, Dios me mostró todos los canales donde se me estaba yendo la bendición. ¿Y qué empezó a pasar? Que ahora echaba a saco y el saco estaba cocido. Me tapaba y me calentaba, comía y me saciaba. Entonces, eran las dos cosas. Era mi confesión de fe de las promesas de Dios, pero la oración objetiva de confianza me hizo ser sincero con Dios y decirle, Señor, no puedo administrar mi familia, no puedo administrar lo que tú me has dado. Dice la Biblia que el que no es fiel en lo poco, más bien el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Y yo le dije, Señor, tú no me puedes dar mucho porque yo no sé administrar. Y mi sinceridad me hizo que Dios me alineara con sus promesas. Y en medio de ese dolor, en medio aún de ese afán, esa carga que había en mis hombros, aún por cosas de finanzas, aleluya, Dios me dijo, mi Dios pues suplirá. El Señor me empezó a dar su palabra, me alineó y me bendijo. Dan gloria a Dios. En el momento de la enfermedad también decimos, Señor, sáname, por tu llaga soy curado. ¿Es bueno o es malo decir eso? Es bueno. Sin embargo, la oración objetiva que viene en base a confianza, también decimos, Señor, ayúdame a ya no comer tocino todos los días. Muéstrame, Señor, qué estoy haciendo mal. Sí, y Dios te revela dónde está mal. ¿Me siguen en estos ejemplos? Y así, espero no estar ofendiendo a nadie, ¿verdad? Pero que la palabra sí los ofenda, ¿verdad? Para que la palabra nos ofenda. No mi consejo, sino la palabra. Porque la palabra nos hiere para bendecirnos. Hemos visto cómo gente Dios ha sanado de diferentes milagros. De diabetes, de cáncer. Y un día, y siempre lo cuento, un día mi tía estaba desahuciada. Ya dije el nombre, iba a decir una persona. Bueno, una persona. Así, se echó a perder todas las capas de los intestinos por la Coca-Cola, ¿verdad? Y cuando estaba siendo desahuciada, le hablan a mi madre para que le dé, pues, la bendición, ¿verdad? Y mi mamá fue, y mi mamá en este ministerio de fe hizo una oración de fe por mi tía. Creyó un milagro de sanidad sobre su vida. Y Dios en su misericordia sana a mi tía. A los 3 días ya estaba en casa. Llega mi mamá al hospital. Dijeron, no, ya está, la dimos de alta. Llegamos y bien contentos por ese milagro. Gracias, gracias. No, Dios te respondió tu oración, gloria a Dios. Tráiganse una coquita para celebrar. Y nunca se quitó ese demonio. Ya sabes, pero la oración objetiva te hace decir, Señor, ayúdame a ser una persona sabia
prudente, Señor. Entonces, la confianza nos hace también traer sinceridad en el tiempo de oración. Y de repente en la enfermedad Dios te muestra y te dice, no hagas esto, cuídate. Ahorita, y no estoy yo para decirlo, pero hay 4 personas en esta congregación que están haciendo un ayuno. No un ayuno como el que siempre hacemos, hasta las 5 o completo. Pusieron en su corazón entregar un ayuno, algunos de 20 días, otros de 40 días, de no tomar nada de azúcar, nada de harina. Y antes de que sea por salud, lo están haciendo por el gobierno, porque dicen, es que no me gobernaba. El primero de ellos decía, es que todos los días tenía que tomar coca, todos los días tenía que echarme unos pastelitos, tenía que comer pan. Dijo, entonces yo aún en esto quiero que Dios sea glorificado. Y lo están haciendo, y ahí llevan varios días. Arriba de lo saludable, arriba de eso, Señor, te pongo en primer lugar, Señor. Aleluya. Y cuando tú te alineas así, ya luego Dios te alinea con las promesas, como cuando dice, mas yo traeré sanidad, aleluya, y sanaré tus heridas, aleluya. Entonces, en confianza, en una oración sincera, luego Dios revela sus promesas. Así que diga conmigo, comunión con Dios, confianza y temor. Aleluya. Hay que entender esto. Si usted y yo no tenemos oraciones objetivas en nuestra vida de comunión con Dios, por esas oraciones de confianza, terminaremos derrotados. Amén. ¿Por qué? Porque cuando pedimos a Dios, ¿qué pasa cuando Dios no cumplió esa oración? Cuando estamos acostumbrados a solamente orar, confesar esta verdad que es buena, confesar con fe y la palabra que es vida, pero sin estas oraciones objetivas, vamos a traer mucha frustración. Yo un día se estaban burlando de mí en la secundaria y dije, Señor, hazme güero de ojos azules. Y no me hizo güero de ojos azules. Y me frustré. Obviamente es una broma, pero hablo de todas las oraciones que a veces hacemos, sinceras, fuertes, que necesitamos. Y a veces hay cosas que tú me dices, ¿por qué pasaron estas cosas? No lo sé. A veces hay un propósito mayor detrás de eso, como José el soñador. José, humillado por sus hermanos, intento de asesinato por sus hermanos, agarraron su ropa, le echaron sangre de cabras, se la llevaron a su padre y le dijeron, se comieron a tu hijo. Así que ante su padre él estaba muerto. Lo llevaron casi desnudo a Egipto. Cuando Dios lo honró y lo puso sobre los bienes de aquel egipcio Potifar, luego vienen, le tienden la trampa. Cuando viene la esposa de él para querer acostarse con él, le levantan falso testimonio, lo mandan a la cárcel. En la cárcel ayuda a unos sirvientes del rey y dice, acuérdense de mí, se olvidan de él. Siempre le pasaban cosas malas a José, pero la palabra de Dios dice que Dios estaba con él. Él aprendió a poner su corazón en el lugar correcto. La confianza en Dios, el hacer también oraciones objetivas, el pedirle a Dios que te muestre también lo de tu lado que está mal o dónde estamos estancados, nos va a hacer siempre poner nuestro corazón en el lugar correcto. En la ofensa, en la humillación, en las cosas malas que vivió este siervo José, siempre dice que Dios estaba con él porque él ponía su corazón en Dios. Cuando vino el tiempo de que él interpretara el primer sueño, él no dijo, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Él no se llevaba la gloria, no decía, yo tengo el don para interpretar. Decía, de Dios son las interpretaciones. Cuando llegó delante de Faraón, lo mismo. ¿Acaso Dios no podrá revelar el sueño de Faraón? Era Dios, él sabía reconocer a Dios en todos sus caminos. Y llegó el momento donde se cumplieron los primeros sueños. Perdón que no cuente toda la historia, pero los sueños de José el soñador. Y sí llegó a ser mayor que sus hermanos. Llegó a ser el segundo de Egipto. Y cuando vino la hambruna y su familia iba a morir por inanición, que no había cosecha, no había agua en su tierra, llegan y sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían querido asesinar, que le dijeron a su padre que había muerto, le estaban pidiendo de comer a él.
Y él se escondió porque había dolor primero. Sí se sintió mal a ver su familia, hasta que llegó un momento donde no pudo y gritó: soy José, yo soy José, su hermano. Y les dice esto que llena mi corazón. Le dijo: y no fueron ustedes que me mandaron aquí, fue Dios quien me trajo aquí para un día salvarles la vida. Wow, entendió después de adversidades, de humillaciones, de dolor, aleluya, que Dios simplemente le estaba dando una victoria, que se estaba procesando, Cuando fallece mi familia, siempre han cerrado su corazón a las cosas de Dios. Mi abuela siempre les compartió, mi abuela Socorrito, pero cuando mi abuela falleció, es que mis tíos dieron apertura, aleluya, a buscar de Dios. El otro día vino mi tío, de repente vienen mis primas, vienen y vienen, ven nuestros servicios y se están alimentando, dan gloria a Dios. Pero la apertura vino así. Solo quiero decirte que con José, él entendió eso. Y al primer hijo que tiene, le puso al segundo. Cuando él se revela a su hermano, le puso Manasés. Y Manasés significa Dios me ha sanado. Qué precioso que él entendió que el que lo había mandado ahí no fue su hermano Judá que lo aventó al pozo, no fue Rubén que no peleó por él, que era el hermano mayor. No, entendió que todo lo que había pasado era para preservar la vida de sus hermanos. Dios le dio victoria a él en medio del dolor. Amén, aleluya. Él entendió, él no dijo cuando vio a sus hermanos, no les tiró una espada, no dijo: Señor, así como me vendieron, Señor, hazles conforme a sus obras. No, él pudo haber dicho eso a José, porque tenía comunión con Dios. Sin embargo, yo creo que él también hizo oración objetiva: Señor, y él entendió, estoy aquí y viví eso para preservar la vida de él, de sus hermanos y de su padre. Dan gloria a Dios. Y así dice la Biblia, que el corazón contrito y humillado nunca despreciará el Señor. Salmo 40, 1 al 4, casi terminamos, dice así. Salmo 40 del 1 al 4 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni se desvían tras la mentira. Aleluya. Pablo dijo también en Filipenses 4, 6 al 9: por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, bueno, la oración objetiva. Como Jesús, tengo que tener confianza para abrir mi corazón a Dios. Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hebreos 5:7, es importante este verso. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, imagínate aquella noche, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mira, dice que aún Jesús sudaba sangre, ¿verdad? Eso es algo que se llama hematidiosis, que es cuando alguien llega a sudar sangre. Dice que con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su fe. ¿Verdad que dice eso? Fue oído a causa de su clamor. ¿Qué dice? Que Jesús en los días de su carne fue oído a causa de su temor reverente. Aleluya.
¿Qué es el temor reverente? Es una combinación poderosa. Mira, temor no es tenerle miedo a Dios. No es tener miedo a servir a Dios. Tener temor a Dios es tener miedo de vivir sin Él. Y miedo entre comillas, porque temor de Dios es honra, es respeto, es confianza. Amén. Y esta es un arma poderosa. La clave para vivir en victoria es tener una comunión con Dios, tener confianza en Dios y también tener temor reverente. Amén. Dan gloria a Dios. Aleluya. Ahora quiero decirte esto. Dice el Salmo 25, 14 y 15, dice, la comunión íntima, vamos a esperar que lo pongan en pantalla porque es muy importante también. Salmo 25, 14 al 15, dice, la comunión íntima de Jehová, que aquí hay confianza, una comunión íntima, ahí va la confianza, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. Aleluya, comunión y temor de Dios. Para restaurar la confianza en Dios, primero tenemos que restaurar el temor a Dios. Y yo ya termino con esto. Cuando tú oyes a una persona que te dice, no, dejé de sentir lo mismo en la oración, ya no siento esas cosquillas, siento que Dios ya no me oye, siento que he perdido ese contacto con Dios. Cuando una persona ha sentido que ha perdido la confianza en Dios, es porque primero perdió el temor de Dios. Amén. Porque el que tiene temor a Dios ora con confianza. Señor, abras puertas o no, tú eres el Señor. Como Daniel en los hebreos, ¿verdad? Si el Señor nos libra de tu mano, Rey, Él es Dios. Y si no nos libra, Él sigue siendo Dios. Mi Dios pues suplirá todas las cosas. ¿Dan gloria a Dios? Aleluya. Así que, aleluya, para poder restaurar la confianza en Dios, primero hay que restaurar el temor a Dios. Y el temor a Dios no es otra cosa más que respeto, reverencia, darle la importancia a Dios que se merece. No es el miedo a Dios, sino es el temor a vivir sin Él. Éxodo 35:15, Moisés lo dijo de esta manera. Dijo, si tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es el temor. Moisés iba a ir y pelear, iba a conquistar territorios según el llamado de Dios, pero él decía, Señor, si tú no vas conmigo, no me hagas salir de aquí. Amén. Y para terminar esta mañana, abre tu Biblia en Romanos capítulo 35, versículo 39. Y vamos a leer desde antes para terminar. Romanos capítulo 8, aleluya, del 28 al 39. Por eso hoy creemos que Vida Victoriosa será una iglesia que tenga temor de Dios. ¿Cuántos se quieren llevar estas verdades en su corazón? Estas llaves para tener victoria en medio del temor. Es el deseo de Dios, que vivas en comunión y esa comunión la fortalezcas con confianza y la mantengas también con temor a Dios. Versículo 28, y vamos a leerlo todos juntos y así terminamos en esta mañana. Aleluya. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice, y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Mira dónde estás hoy parado. No estás en el estadio de los Zaraperos o de los Sultanes, ¿verdad? Estás aquí parado, estás aquí sentado. Fuiste llamado por Dios. Y Él dice que a los que le amamos, a los que fuimos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. A bien, nos ayudan a bien. Victoria en el dolor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén.
Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Diga conmigo, victoria en el dolor. Diga comunión, temor y confianza. Comunión, temor y confianza. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Siempre que leo este pasaje y estoy en un momento difícil, nunca lo leo. ¿Quién nos separará del amor? Siempre lo hago así como el que va en el que su barrio lo respalda. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Verdad? Y ahí dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Eso me va a separar del amor de Dios? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice, pero antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿De cuáles cosas? De la tribulación, del peligro, de la espada, del dolor, de la aflicción, de las luchas. Antes de todas estas cosas, Cristo ya nos dio una grande victoria. Antes en todas estas cosas somos más. ¿Qué es tu familia? La familia Rodríguez es de este equipo. No de penal para la América. No es cierto. De Toluca, de Zaraperos, ¿cuál es el de aquí, Coahuila? Perdón, yo casi fútbol no. Santos. ¿De cuál somos? Somos del equipo más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es para ti, di, por lo cual estoy seguro, o segura, di, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es la confianza. ¿Cómo no regresar nuestra confianza en Dios? Que en todas esas cosas que vivimos, que pasó, que están o que vendrán, somos más que vencedores. Y que aunque no le hayamos sentido a muchas de las cosas, al menos no en este momento, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. A bien. Y hay días, hay aún cosas difíciles que no van a tener explicación, que un día delante de la presencia de Dios vamos a entender. Sin embargo, aquí en la tierra vamos a poner nuestra confianza en Dios. Para cada día, cuando toque la puerta de nuestro hogar, la aflicción, las peleas, el desánimo, cuando promesas que pensamos que Dios nos había dado no se van a cumplir, o cosas que ya habían avanzado luego están retrocediendo, podemos saber que en medio de ese tiempo Dios puede traer victoria en medio del dolor. Amén. Ahora, ¿quién va a desanimar a alguien que va a ir a orar sabiendo que va a tener victoria? Nadie. ¿Cómo dice el pastor Rodolfo? ¿Cómo vencer? Él lo dice muy bien, yo no me acuerdo. Pero dice, ¿cómo vencer a aquel que no se rinde? Qué bonito ir y doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, gracias, Señor, porque de antemano, Señor, te damos gracias en todo. Dice que a los que te amamos, todo nos ayuda bien, Señor.
Padre, si tú no escatimaste a tu propio Hijo, ¿acaso no suplirás todo lo que nos falta, Señor? Gracias, Señor, porque aunque dice la palabra caídos, también dice mas no destruidos, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice que irás conmigo, Señor, que irás delante de mí y me darás descanso. Y de repente vienen etapas difíciles, inexplicables, pero qué bonito saber de antemano que tienes la victoria. Porque ahora, ¿qué significa más que vencedor? Porque no dice que somos vencedores. Versículo 37, no dice, ahí dice, versículo 37, Jonathan, dice que somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Qué significa más que vencedor? Un vencedor es aquel que gana batallas, pero más que vencedor es que aún las batallas trabajan a su favor. Amén. Que aún la adversidad, y ¿a poco no? A veces las situaciones nos llevaron a Dios, a buscar a Dios más que nunca. Habíamos dejado de orar, de ayunar, y esas aflicciones nos llevaron a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el propósito muchas veces de los desiertos, llegar a la fuente de todas las cosas. Si nos llevó al desierto, ya hay veces que pasan cosas difíciles que no podemos entenderlas. Estamos en el desierto y a veces el desierto era la respuesta para llevarnos a ese momento de conectar con Dios, de vivir con Dios, vivir para Dios, disfrutar de Dios. Así que en esta mañana toma estas llaves, llévatelas, échalas a la bolsa, levanta tu comunión con Dios. ¿Cómo? Confiando en Él, aleluya, y temiéndole a Él. Y en esta mañana quisiera, si me permite el hermano Mario, ellos llegaron aquí ya hace poco más de un año, ¿verdad? Llegaron ya hace tiempo aquí a Saltillo. La hermana Erika, quien es su hermana, ella empezó a asistir a este lugar. Llegó primero ella un fin de semana y al siguiente lo invitaron a él. Llegó con sus hijos, su esposa, y ellos pasaron diferentes situaciones hasta llegar aquí. Y Dios los retornaba aquí hasta que ya hace más de un año Él dijo: vamos a permanecer en este lugar que es donde Dios nos ha traído. Aleluya. Y Dios les ha bendecido. Hace unos meses tuvieron una situación muy difícil con su mamá ya grande de edad. Fue un derrame, ¿verdad? Y tuvo que volar de emergencia porque no pasaba de ese día. Y la noticia es que a lo mejor en un mes está con nosotros, 2 meses, a lo mejor viene, no sabemos, pero quiere venir para acá. Dios hizo un grande milagro, amén. Aleluya. Y quiero pasarlo brevemente, si él puede dar un testimonio de victoria aquí en medio del dolor, amén. ¿Y a cuántos más Dios les ha dado victoria en medio del dolor? Amén. Oh, te adoramos, Señor. Hermano Mario, unas palabras, testimonio. Gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos de pertenecer a este gran equipo de más que vencedores que somos en el nombre de Jesús? Además del testimonio grande, bueno, hay muchos testimonios en la vida de nosotros, que al igual sé que en la vida de ustedes va a ser rápido. Yo soy muy rápido para dirigirme ante la gente. 2 horas me dio, pastor. Ok, perfecto, gracias. Sí, realmente nosotros llegamos a Saltillo hace como unos 3 años, pero decíamos a dónde queremos pertenecer, ¿no? Que Dios nos indique, que Dios nos diga en dónde. Veníamos, mi hermana Erika llegó aquí, nos dijo: quiero ir. Bueno, vi una iglesia, posteriormente venimos. A la siguiente semana íbamos a visitar otra iglesia y así. Veníamos un domingo aquí y de repente íbamos a otra iglesia y no sentí. Bueno, y al siguiente domingo acá. Entonces un día le dije a mi esposa: ¿te has dado cuenta que hemos ido a visitar muchas iglesias, pero no nos gusta? Y al siguiente domingo vamos a Vida Victoriosa. A lo mejor lo cerca, decía yo, no, pues porque está aquí cerca. Pero no había yo caído en cuenta que esa era la señal que Dios nos estaba dando.
que íbamos a una iglesia y decía, ay, ni nos saludaron los pastores. Bueno, ahí vamos a otra iglesia, vamos a ver. Ahí buscábamos ahí en las redes sociales. Bueno, mientras sí o sí, vamos aquí a Vida Victoriosa. Y así, hasta que un día entendí, o Dios me hizo entender, le dije, pues esa es la señal. Tanto que estamos visitando aquí, visitando allá, seguimos todavía como ovejas, pues sí, sin pastor, porque realmente no pertenecíamos como tal a una iglesia. Y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a presentarnos, vamos a entregar nuestra vida y vamos a pertenecer. Venimos, hablamos con los pastores, nos recibieron y de verdad quiero dar gracias a Dios primero por la vida de nuestros pastores que nos recibieron y después por la vida de todos ustedes, porque realmente el cariño, el amor lo sentimos, nos sentimos recibidos como la familia que somos, que son. Realmente aquí, bueno, tengo una hermana y un sobrino trabajando. Mi familia de Veracruz de repente viene de visita, pero realmente nuestra familia son ustedes. De verdad, muchas gracias. Hemos vivido situaciones difíciles, como creo todos en su momento, pero hace unos meses hice un pacto con Dios y poco a poco Dios ha ido cumpliendo el propósito que tiene en nuestras vidas. Es de valientes, lo sabemos, y ha ido tratando y fortaleciendo muchas áreas de mi vida, a llegar al grado de volver incluso a renovar mis votos. Hace 2 semanas, cuando nos bautizamos, yo me bauticé de nuevo. Pero realmente esto, pues yo no lo he podido hacer, o sea, no hubiese podido hacerlo solo. Sé que Dios ha estado conmigo, Dios no me ha dejado, pero quizá yo solo no lo hubiese podido hacer. Dios me dio de verdad una ayuda idónea, por la cual Dios me ha bendecido. Y amor, puedes venir tantito, puede pasar. Sí, adelante. Siéntate, papá, siéntate ahí, ahorita viene esto, ¿sí? No, los niños si quieres que queden ahí, que se sienten ahí con el hermano, no pasa. Sí. Aquí de este lado. Ella es mi esposa, me ayuda idónea, realmente ha estado conmigo desde hace 8 años. Por ahí de 2017 yo tuve una crisis, me dio el síndrome de Guillain-Barré. Es una polineuropatía o una neuropatía que te va entumeciendo los músculos, y si no se trata es mortal. Llega al grado que te paraliza los pulmones y bueno, uno deja de respirar. Realmente cuando recién comenzó esa crisis, que ya el doctor dijo, se tiene que internar, porque yo le dije a ella, le digo, ¿estás preparada para esta aventura? Y curiosamente ella me dijo, pues mira, pues yo solamente estoy orando para que Dios cumpla el plan en tu vida, su plan en tu vida. Y yo así, no, tienes que orar para que me sane. No, voy a orar para que Dios cumpla el propósito de esta situación en tu vida, mujer sabia. Entonces, pues bueno, inició el proceso y todo. Ya detallaré con más tiempo porque ya me queda 1 hora 45 minutos. Pero al final de todo esto, el propósito que entendí de parte de Dios fue que Dios se quería glorificar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los doctores empezaron a hacer estudios y no encontraban, no sabían qué era lo que me pasaba. Yo dejé de caminar, yo quedé sin moverme, literalmente sin moverme. Yo nada más movía prácticamente el cuello, porque fue ascendiendo, empezó de los pies hacia arriba. Y de repente un día el doctor, sé que ella en oración y en guerra pidiéndole a Dios no que me sane, sino que se cumpla su plan. Y un día de repente llega el doctor, ya después de los análisis y todo, y cuando abre el doctor el papel de los resultados, dice, bueno, los resultados son un síndrome de Guillain-Barré. Y se quedó el doctor así, en proceso de erradicación. ¿Cómo era? En proceso de recuperación. O sea, todavía no me habían puesto ningún medicamento,
estaban todavía investigando qué era, y el resultado fue el síndrome de Guillain-Barré en proceso de recuperación. La enfermedad ya iba de salida. Entonces es un gran testimonio como ese. Tengo muchos. Hemos vivido situaciones, pero tú sabes que Dios cumple. ¿Recuerdas que ayer platicábamos y yo te decía que para mí este año era, primero te dije que se avecinaba un tiempo de recuperación, después te dije que para mí este era el año de los pactos? Hace unos meses yo hice pacto con Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de pactos? Y que cumple sus promesas siempre y cuando uno sea obediente, uno siga la línea derechita. Entonces, realmente yo me siento bendecido porque Proverbios dice: mujer virtuosa, quien la hallara, yo la hallé. Yo la hallé porque, ¿y cómo lo compruebo eso? Porque mi corazón descansa en ti. Así lo dice la Biblia. Entonces, Dios ha escuchado tus oraciones. Dios ha visto cuando en lo secreto oras. Y como dice la Biblia también, Dios que ve lo secreto recompensa en lo público. Entonces, eres hermosa, eres maravillosa, y lo digo delante de todos porque es así. Porque Dios enaltece al humilde en público, cuando uno se humilla en lo secreto. Lo he ido aprendiendo. Hace falta mucho por aprender, pero sé que Dios va a despertar y nos va a devolver todo lo que hemos perdido por errores, quizá, desde lo material, que poco a poco íbamos caminando, hasta nuestro ministerio. Dios lo va a ir despertando. Quiero decirte que tú eres, la Biblia dice que Dios renueva sus misericordias todos los días. Dios renueva grandes misericordias en mi vida, pero de las más bonitas misericordias que renueva es cuando yo despierto y te veo. Es de las más grandes misericordias que Dios, más bonitas y hermosas. Y así como sí, mucho. Y así como tú, mujer virtuosa, eres corona para mí, que soy tu esposo, hoy también quiero coronarte y quiero hacer un pacto contigo. Para eso, pues yo quiero hacerte una pregunta: si te quieres volver a casar conmigo. ¿Sí o no? Sí. Dijo que sí. No. ¿Me ayudas? Gloria a Dios. Sí le quedó, pastor. Sí le quedó. Mis hijos tienen meses también que nos están pidiendo que quieren boda, que quieren boda, que quieren boda. Entonces, ya nos vamos a casar, hijos. Gracias a Dios. Entonces, de verdad que es maravilloso el amor de Dios, la fidelidad de Dios. No sabía cómo hacerlo. Gloria a Dios y gracias a Dios por la vida de mi pastor también, que me ayudó bastante. Pero también quiero que esto sea también de bendición, incluso para jóvenes o no tan jóvenes que también tienen en mente formalizar. Aquí en Vida Victoriosa, de verdad, Dios mueve todo. Dios mueve personas, Dios manda a sus ángeles para que esto se haga realidad. Y de verdad, muchas gracias a todos. Sí tengo plan, sí yo ya tenía los planes. Ya le había dicho a ella que ya necesitábamos casarnos por la iglesia. Estamos casados por lo civil, pero que ya es necesario la bendición de Dios. Entonces, platicando con el pastor, les informo que la boda va a ser aquí. Y obviamente ustedes, nuestra familia, Dios permita y ponga los medios para que mi familia o parte de mi familia o gran parte de mi familia pueda venir. Pero nuestra familia también son ustedes. Y obviamente que lo vamos a celebrar
con ustedes. Te amo. Gracias a Dios por tu vida. Y vamos para adelante. Pastor. Muchas felicidades. Vamos a orar por ellos. Pónganse de pie, iglesia. Y a nosotros como pastores nos ha constado ver cómo ellos han vivido ese proceso de restauración y lo que falta, que Dios va a hacer. Amén. Ellos han decidido tomar esta decisión poniendo a Dios en primer lugar. Y dice la Biblia que pongamos a Dios en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros, el equipo pastoral, sabemos que hemos visto cómo han tomado decisiones de reino. El hermano es músico. Él llegó aquí hace 3 años, nos visitó hace 3 años la primera vez, pero él llegó aquí en casa, encomendó su vida, su familia con nosotros. Y yo sí le dije, usted es músico, pero él decidió tomar decisiones importantes, como primero estar listo, buscar al Señor. Luego, a los meses, vino una grande lucha en su vida y hablamos de hombre a hombre, ¿verdad, hermano? Y él tuvo que tomar decisiones, que él tuvo que decir, voy a la manera de Dios. Lo ha hecho, Dios ha estado restaurando y ahora el siguiente paso, y buscando la bendición de Dios, y créanme que la van a tener. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El que toma acciones espirituales tendrá bendiciones espirituales. Vamos a bendecirlos. Padre, te damos gracias en este día porque ellos son un ejemplo de victoria, Señor, en el dolor, Señor. Nos ha constado ver cómo tú los has levantado, tú los has traído aquí, Señor. Tú has restaurado toda su vida, Señor, y que nunca los has dejado solos, Señor. Bendecimos al hermano Mario, la hermana Cristal. Bendecimos ese paso de gracia, Señor, que buscan tu bendición, Señor, porque es un pacto, Señor, un pacto. No se basa el matrimonio solo en el amor, sino en el pacto, Señor. El pacto es amarte en buenas y en malas, Señor, poniéndote a ti en primer lugar. Te pedimos que los bendigas, Señor. Bendícelo a ellos, a sus niños, a Eitan, a Elías, Señor. Padre Santo, y que tu gracia, Señor, los corone, Señor. Tu misericordia sea derramada sobre sus vidas, Señor. Reprendemos aún todo plan del enemigo y seguimos declarando la derrota del diablo, Señor, contra toda persecución, todo lo que se ha lanzado contra su matrimonio, su familia. Y hoy declaramos la victoria de Cristo. En todas las cosas son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Aún en tribulaciones que han pasado, aún peligros, espada, desnudez, escasez, en todas esas cosas el Señor los ha coronado como más que vencedores. El Señor vaya delante de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Pueden pasar a su lugar y vamos a darles un fuerte aplauso a Cristo. Sí, aleluya. Aleluya. Hay victoria en medio del dolor. Dan gloria a Dios. En medio de la adversidad hay victoria. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, si no creyera que veré la bondad de Jehová Dios aquí en la tierra de los vivientes. Ahora levanta tus manos. Voy a orar por ti en esta mañana, por tu familia, por tu vida. Tú que nos visitas por primera vez, que estás aquí, tú que eres de casa, quizás estás pasando alguna situación difícil. Quiero decirte que hay respaldo en Cristo, hay respuesta en Cristo. Él es la fuente de todas las cosas. Él pelea por nosotros cada día. Sí, Señor, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en sus manos está, desde el momento en que despierto y hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor, en mi vida y en mi vida ha sido bueno. Sí, Señor,
y en mi vida has sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, y yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor, amo tu voz.